Hola amigos, como podéis ver, esto no es el desierto del Sáhara en Túnez, no. El que queráis ver el siguiente capítulo vais a tener que esperaros a la semana que viene, porque hoy ha sido un gran día. Estamos a unos 120 kilómetros en un bosque aquí en Eslovenia y diréis, ¿qué hace este tío aquí, el Vicentito, tan lejos de su casa, en la playa? Porque estamos al norte. Pues bueno, mejor rebobinamos y empezamos el vídeo esta mañana. Adelante vídeo. Hoy es jueves, día 30 de abril y tenemos una buena noticia. Ya nos dejan circular por toda Eslovenia. Así que me voy a dar una vueltecita y les voy a explicar una cosa que me habéis preguntado todos, que es por qué elegí la Africa Twin. Esta moto preciosa, que se le están cagando las palomas, que estoy aquí en un sitio que fijaros, ahí se ponen las palomas y me cagan toda la moto. A ver si le pongo un plástico o algo. Bueno, ayer la limpié de todas formas, un poquito, así que nos vamos a ir. Realmente aquí en Eslovenia hemos podido salir desde el primer día. No nos han confinado dentro de la casa, nos han dejado salir siempre por la ciudad donde vives y los alrededores, o sea que vamos, hemos hecho alguna pequeña excursión sin ningún problema. Ahora, los comercios, como en España, están cerrados todos menos los supermercados, en fin, las farmacias, todas estas cosas. Pero ya el día 4, o sea, dentro de 4 días, nos abren todo ya. Todos los locales menores de 400 metros. Pero bueno, el que nos dejen salir hoy, mira ya cómo está el mercadillo, Nosotros vivimos ahí enfrente, justo al lado. Así que hoy es un gran día. Y encima, un día espléndido, como podéis ver, ha salido un sol. Anoche llovió, hubo tormenta, pero hoy hace un día muy bueno. Tenemos una temperatura excelente para ir en moto. Pero voy a asomarme ahí para que veáis. Mira cuánta gente se ve hoy ya. Estos días apenas se veía gente. Tened en cuenta que la costa de Eslovenia prácticamente es esto que veis aquí. O sea, es este pedacito. Eso que ves ahí enfrente es Croacia ya. Y Italia está ahí al lado, está Trieste. Son 42 kilómetros de costa lo que tiene. Y lógicamente pues toda Eslovenia pues suele venir aquí a la playa, claro. Y más ahora que no van a poder salir a ningún sitio. O sea que pienso que esto se va a poner este verano bien de eslovenos. Italianos vienen muchos, porque está aislado, pero evidentemente no van a poder venir, me parece, en algún tiempo. El hombre se ha caído al agua o algo, por lo visto. Dios. Se ha caído al agua al bajar del barco o algo. Esto es un pueblecito pescador. Bueno, ahora ya es turístico, pero antiguamente pues Pirán era un pueblecito de pescadores como tantos otros en España. La verdad que la costa del Adriático es preciosa. Y bueno, en España también hay buenas noticias, por lo visto ya se puede empezar a salir, o sea que eso está bien, aunque no puedes salir de tu, creo que a 1 kilómetro, ¿no? Pues bueno, voy a hacer una pequeñita ruta y os voy a ir explicando el por qué elegí la Africa Twin para dar la vuelta al mundo. Como sabéis, yo tenía una BMW, las últimas 3 motos que he tenido BMW, dicen que cuando te montas en una BMW ya no te bajas, ¿no? La última era la GS 1200 Adventure del 90 creo que 90 o 91, ahora estoy en duda. Bueno, y bueno, teniendo esa moto también he tenido otras, mientras, o sea, tenía siempre motos de enduro. Actualmente tengo también una RF 450X, que me divierto mucho con ella. Este vídeo os lo hago montar en la moto porque, joder, esto hay que celebrarlo, pienso yo, así que vosotros cuando os suelten pues vais a salir como en estampida con las motos, me imagino también. A ver, ahora es la izquierda, exacto, dirección Ljubljana, que es la capital de Eslovenia. Esta moto, cuando la probé, la sensación que tuve, lo primero es que iba una moto de enduro de 400 o algo así, vamos, súper ligera, manejable, y dije, joder, qué divertida es la Virgen.
Este pueblecito se llama Isola, está aquí muy cerquita de Pirán. ¡Oh, qué curvita, por favor! Pasa que llevo el neumático de atrás. Vamos, liso no, lo siguiente de liso, ¿sabes? Hablé con Pirelli a ver si se enrollan. Creo que me dijo que ahora cuando pasara toda la cuarentena, porque tampoco podían servir neumáticos a ningún sitio. En fin, por los problemas que hay en España, que ya los conocéis de sobra. Yo ahora llevo los Pirelli, los MT90, la verdad que llevan ya atrás, llevo sobre 11.000 kilómetros y están para cambiarlos ya, pero vamos. Y el de adelante va a hacer 20.000, está muy bien, muy bien. Pero bueno, con cuidadín, cuidadín, nos tumbamos un poquín. ¡Oh, qué gusto, eh! Dios, las curvas. Y sin peso en la moto. Mira cómo tumba la África, ¿eh? Con llanta 21 adelante. Bueno, la CB tumba más, ¿eh? La de Fernanda, ¡pua! Tocas con la rodilla al suelo enseguida, vamos. Yo tengo que meter, cuando la cojo, el pie tengo que meterlo para arriba porque es que voy tocando con el pie el suelo, vamos. Como sabéis, y os he contado en algún vídeo, en principio nuestra vuelta al mundo iba a ser en la BMW, los dos en una moto. De hecho empezamos, nos fuimos a Cabo Norte, estuvimos 17 países, pero Fernanda, como ya hemos explicado en algún vídeo, pues ella dijo que no, que atrás no iba, que se aburría, que se dormía, que ella quería conducir una moto y que tal. Así que, dicho y hecho, como no tenía carnet, se lo sacó, y entonces, planteando que íbamos a ir en dos motos, pues dije, qué divertido, ¿no? Porque ir en una moto solo, ir en la BMW, los dos, como íbamos, eran 500 kilos de peso, los dos, la moto y cargada. Vamos, pocas fiestas puedes hacerte así, ¿no? Si tienes que meterte por una pista, te metes, pero claro, imaginaros cada vez que se cae la moto, para levantarla, imaginaros con tanto peso que mal se lleva, en fin, que es una moto que para viajar dos es fenomenal y yo además la recomiendo, pero ya si tienes que meterte por pistas, si quieres divertirte un poco, pues la verdad es que cargado así, bueno, y sin cargar, no es la moto ideal para eso, pienso yo. Entonces, ya que íbamos a ir en dos motos, con las ventajas que eso trae, le dije, buah, pues entonces hay que buscar una moto ligera. Y bueno, esta moto cuando vas encima parece que va a ser una moto de como voy en la Honda mía, en la 450, en la CRF. Ahora, cuando se te cae al suelo te das cuenta que es una moto que pesa. Estamos hablando de unos 220 kilos de peso en orden de marcha. Está muy bien para una moto de 1000 centímetros cúbicos con 94 caballos, en fin, está muy bien. Relación peso-potencia, maniobrabilidad, es una moto excelente. Yo la verdad es que no puedo hablar mal de esta moto. Sí que os comentaré algunas cosas que no me gustan de ella, que bueno, a ver si lo hago en este vídeo, si no se hace muy largo, lo hago en el siguiente, cuando os explique todos los accesorios que le puse a esta moto antes de sacarla del concesionario y el por qué se los puse. Pues como lo prometido es deuda, dicen. Yo os dije que a los 50.000 kilómetros haríamos una review de las dos motos. Fernanda ya lleva los 50.000, en otro vídeo lo hará ella, y esta lleva casi a los 50, con lo cual, aprovechando que estamos aquí en esta maravillosa cuarentena, pues vamos a hacerlo. Lo vamos a hacer en dos partes. Una, el mantenimiento y cómo ha funcionado, es por aquí, y cómo ha funcionado la moto en estos 50.000 kilómetros, qué problema nos ha dado, lo que es la moto en sí, cómo nos ha ido, ¿no? Y por qué elegimos esta moto. Bueno, a lo que íbamos de las motos. Lo primero, ¿por qué elegí la Africa Twin? Pues como dirían, fue un amor a primera vista, igual que con Fernanda. La vi, me encantó, estoy refiriendo a la moto, bueno, a Fernanda también, y luego cuando lo probé dije, madre mía, cómo funciona la máquina. Y entonces es pues cuando ya te enamoras del todo. Pues con Fernandita pues me pasó prácticamente lo mismo. La vi, me enamoré, y cuando la probé, bueno, eso queda un poco mal, ¿no? Sí. Bueno, cuando conviví con ella dije, joder, qué maravilla de mujer y qué todoterreno es, ¿no? Así que así estamos. Luego es una Honda, y Honda es Honda. Concesionarios prácticamente en todos los países tienes. Cuando vas a hacer la mayoría de los kilómetros fuera de tu país,
y vas a estar por sitios un poco a veces fuera de las rutas normales. Es muy importante que si tienes una avería tengas un taller, si no hay cercano donde puedas llevar la moto, que tengas un país lo más cercano posible donde te puedan mandar un recambio. Normalmente no hay problema de recambio con esta moto, y hoy en día con los transportes aéreos, con todo, tienes un recambio en 3-4 días en cualquier sitio. Gracias a Dios no nos ha hecho falta. La moto solo ha tenido un pequeño problema que ahora os lo contaré en estos 50.000 kilómetros. El motor va como el primer día, la moto va como el primer día, vamos, una maravilla. La elasticidad que tiene este motor es impresionante. Cuando te metes por campo, cómo te entrega la potencia, cuando vas en carretera, lo bien que toma las curvas a pesar de ir con una llanta 21 adelante, yo que sé, una pasada. Solo puedo hablar cosas buenas de ella, ¿eh? Vamos a adelantar a este. Luego el motor, pues ya ves, cuando esto le abres el puño, vamos, la moto responde que te sales, vamos. Que son las ventajas de una moto con potencia. Cuando llevas una moto más pequeña, que también puedes ir al fin del mundo, ya os he dicho que la mejor moto es la que tengáis, pero bueno, claro, si hay caballos, hay caballos, si no hay, pues no hay, pero bueno, es tomarte el viaje de otra forma, y si tienes que adelantar, pues que no sea en subida. Aprovecháis las bajadas. Ahí tenéis a Pablito Viajero, con una 80 centímetros cúbicos, los viajes que se está haciendo. O sea que vamos, que la moto no es limitación, Bueno, no me enrollo y os hablo de la moto, que es a lo que vamos. La moto, pesos, medidas, distancia entre ejes, yo la veo una moto súper equilibrada. Joder, las curvas me emociono, pero si empiezo a hablar tengo que ir más despacio, si no me distraigo. La moto, como os he dicho, es súper ligera, es una moto endurera, es una moto para meterte por campo. El que la compráis y queréis hacer pistas, vamos, ni lo dudéis. O sea, hombre, se va mejor una 4,5, una 2,5, eso está claro, pero bueno, pero una moto que es muy polivalente, que puedes viajar con ella a donde quieras y que te permite meterte por pistas. Descargas la moto, le quitas las maletas, le quitas todo y vamos, te pasas un día de enduro por ahí súper divertido. Bueno, pues hay otra cosa en esta moto, no es que no me guste, pero yo pienso que una moto de esta categoría debería llevar el ABS desconectable delante, solo desconecta detrás. Entonces, bueno, para los que hacéis mucha pista y la usáis mucho de enduro, pues también podéis desconectar el fusible y se acabó, pero ya hay que manipular la moto. Nosotros en el plan que vamos cargados, que tampoco nos metemos a hacer trialeras, vamos, que prácticamente nosotros es pistas bastante normalitas, bueno, alguna no tan normalita porque nos enberenjenamos, no podemos ir muy deprisa, con lo cual tampoco necesitamos una frenada que sea excepcional. Yo no he echado en falta que el ABS delante no se desconecte, desconecto el de atrás y voy perfecto. Lo que sí tenéis que desconectar en pista es la tracción. Con la tracción, vamos, es que ni os movéis, os podéis dar un ostión porque vas a darle gas y la moto no sale y te quedas inclinado y sin velocidad y te vas al suelo. Así que el mantenimiento, la moto realmente se ha portado como una campeona, pero vamos, no le hemos hecho prácticamente nada. Bueno, lógicamente los mantenimientos, pero el único problemilla que he tenido, y es un problema de los que tiene esta moto, por lo menos la 2017, es que las horquillas empiezan a perder aceite a muchos a los 20 y tantos mil kilómetros. A mí me pasó a los 40.000, me pasó en Rumanía, empezó a perder aceite y bueno, yo pensaba que era el retén. Yo siempre llevo retenes os aconsejo que los llevéis de repuesto, no valen nada, no pesan nada, y el problema es a veces que luego no los encuentres. Bueno, el problema era unos casquillos que tiene, sabéis que lleva el retén, lleva unos casquillos, y esos casquillos se rayan por un defecto que tiene la moto, no sé exactamente por qué, pero se rayan y empieza a perder aceite. Bueno, en el taller que fui, que no era un taller Honda, fui recomendado por un amigo que nos acogió en su casa en Bakú. Habló con un mecánico y dijo: mira, pues vete aquí, que este hombre te atenderá bien y tal. La verdad es que el tío me lo hizo de maravilla. Tenía unos casquillos, no sé si los tenía o los hizo, creo que los tenía de otra moto, pero que servían. Y bueno, ahí va la moto con eso. ¿Qué problema tuve? Pues que bueno, las pastillas que se las acababa de cambiar, porque aunque aún tenía pastillas, pero iba con las pastillas de Túnez, que como veréis en los vídeos, que aún no ha llegado, pero ya lo veréis, me hicieron unas pastillas ahí artesanales, no frenaban muy bien, pero hacían su papel. Al cambiarlas estas, que las puse nuevas,
pues con nada, con 2 o 3 mil kilómetros, al perder aceite se contaminaron y ahora las llevo así. Lógicamente ya no freno igual de adelante, pero bueno, me apaño de momento, se las cambiaré más adelante. También quería ver que la avería esta estuviera bien solucionada, porque si le pongo las pastillas, las otras que llevo de repuesto, que ahora sí que llevo pastillas de repuesto, en Túnez no llevaba, y vuelvo a perder aceite, pues menuda gracia, ¿no? Y como bueno, más o menos frenan, pues ahí voy. El aceite del motor se lo cambio yo casi siempre, los filtros también, lógicamente, cada vez que cambio aceite de motor le cambio filtro. En esta moto sabéis que es igual que la CBX, cada 12.000 kilómetros, con lo cual el mantenimiento está muy bien, ¿sabéis? Porque hay motos que cambiarlo a los 6.000, a los 5.000 y es más coñazo cuando estás todo el día en la carretera. Entonces bueno, cada 12.000 kilómetros el mantenimiento lo veo correcto. La cadena con los casi 50.000 kilómetros que llevo la original. Y bueno, ahí está bastante bien. Ya empieza un poquito ya la he tensado, bueno, la he tensado solo una vez realmente, ¿eh? O sea que no se ha destensado mucho. El otro día había un eslaboncillo un poquillo ya agarrotado, pero bueno, la idea era cambiarlo antes de entrar a Turquía, para ir con toda la distribución de arrastre nueva. Pero claro, como están las cosas ahora, pues la verdad es que no sé qué va a pasar. Si iremos para Turquía o nos iremos a África o a América, no sabemos. Así que bueno, de momento ahí voy con la misma cadena plato y piñón. Cada vez que se cambia la cadena es conveniente cambiar todo. Si no te comes el piñón o te comes el plato o te cargas la cadena. O sea que no lo sepáis, siempre cuando cambiéis cadena cambiéis todo. Pues en la BMW una de las ventajas era el cardan. Te olvidas del kit de arrastre, ¿no? Tiene ventajas y desventajas, ¿eh? Igual que llevar cadena. A ver, vamos a adelantar aquí. Aquí por autovía, casi todos estos países hace falta la viñeta. Es una pegatina que te pone que hay que pagar. Y si te pillan sin eso, te empapelan. Nosotros, como no cogemos ni autovía ni autopistas, salvo que nos equivoquemos alguna vez, pues no la sacamos en ningún país. Bueno, después de deciros el por qué elegí la moto, que eso es lo primero, ¿no? ¿En qué moto decides que vas a hacer un viaje de este tipo? Nosotros calculamos que vamos a hacer en esta vuelta al mundo unos 300.000 kilómetros aproximadamente. Una vuelta al mundo la puedes hacer desde unos 35.000 hasta lo que tú quieras, depende cómo la hagas. Nosotros, como ya sabéis, os hemos explicado en algunos vídeos, vamos a intentar visitar la máxima de países posible y los vamos a recorrer, no solo a atravesarlos. Bueno, Eslovenia lo vamos a ver de más, porque ya llevamos 2 meses y pico aquí y lo que nos queda, que yo creo que un mes mínimo seguro. O sea, este va a ser un poco también excepcional. Pero bueno, por las circunstancias que todos sabemos, ¿no? La moto, como os he dicho, no me ha dado ningún problema. Los mantenimientos normales de cualquier vehículo a los kilómetros que le toca. Y nada más. Entonces, poco más os puedo decir de la moto en sí, del mantenimiento y de los problemas que me ha dado. Solo el del casquillo y nada más, nada más. Bueno, el vídeo de los accesorios que le he puesto a la moto, todas las modificaciones que le he hecho de suspensiones, en fin, ya veréis que son bastantes cosas. Cuando la saqué del concesionario, os lo voy a hacer en otro vídeo, pero ese sí os lo voy a hacer parado en la moto para ir mostrándoos cada cosa e intentar hacerlo lo mejor posible dentro de lo desastre que soy. Datos técnicos de la moto, no os voy a dar el chapazo, que si el recorrido, que si los diámetros de los discos y todo eso, porque eso tenéis la ficha técnica, tenéis tutoriales súper bien hechos de gente que lo hace muchísimo mejor que yo, con muchísimo más experiencia. Y solo tenéis que buscarlo en YouTube, ponéis ahí Africa Twin, tutorial y os salen 30.000 en todos los idiomas. Así que no os voy a dar la chapa con las características técnicas de la moto, ¿vale? Porque lo veo un poco muy repetitivo y ya te digo, yo tampoco soy un máquina de eso. Me puedo coger la ficha, estudiármela y explicárosla, pero vamos, por lo bien que me explico yo, mejor lo veis en otro canal. Yo os hablo de las sensaciones, de lo que a mí personalmente, y por supuesto es mi opinión, no quiero que esto sirva como para una biblia, no. Cada persona, yo tengo mi estilo de ir en moto, me gusta un tipo de motos y luego estéticamente pues para gusto colores. A mí me gusta esta moto y me gusta mi mujer, a otro le gustará otra moto y otra mujer. Eso, cada uno tenemos un gusto como nos han parido, así que ahí no vamos a entrar, ¿de acuerdo? Aquí los ciclistas, hay menos arcén aquí,
Pues qué deciros más, yo que sé, que yo estoy encantado con la moto, que si me preguntarais a mí, oye, ¿qué te parece? Bueno, es que me lo habéis preguntado cientos de veces en Instagram, por cierto, Instagram lo dejo aquí para el que no lo tenga. Ahí nos veis día a día lo que vamos haciendo, porque los vídeos van con bastante retraso, como ya sabéis. Nosotros lo vamos editando mientras que vamos viajando y es complicado. Hay gente que viaja y luego edita. Es otra forma de hacerlo que está muy bien también. Nosotros lo hacemos así, porque si no, como no sabemos cuándo vamos a acabar el viaje, como para editarlo después, ya ni nos acordamos. A lo que se va diciendo, que muchos nos habéis preguntado, muchísima gente, la moto, cuéntanos cómo va, que tú te la comprarías, qué me aconsejas. Joder, pues con este vídeo yo os trato de explicar mi experiencia, y que la quiera coger y como una referencia, pues bueno, agradecido, de que os fiéis de mí. Pero es un tema, ya te digo, muy personal, el tema de las motos. Yo llevo, pues yo que sé, desde los 14 años en moto, y llevaré unos 800.000 kilómetros. Ya son kilómetros, o sea, y cuando acabe la vuelta al mundo, pues llevaré más de 1.000.000. Yo algo de conocimiento tengo. No es que sea muy técnico, pero en fin, sí os puedo dar un poco una opinión de todas las motos que he tenido, aunque han sido muy variopintas y muy diferentes. He tenido motos de carretera, he tenido motos R, casi siempre he tenido motos de enduro, mientras que he tenido otras motos, porque me gusta. Vamos a darle gas. Mirad cuando abres el puño esto cómo va, Joder. Dios, cómo se embala, la Virgen. Si es que le retuerces la oreja y te sales del mundo, Y cuarta le abres y vamos. Las marchas están súper bien escalonadas, yo las encuentro muy bien. Relación los bajos que tiene con cómo estiran las marchas. Hay motos que se te quedan cortas o demasiado largas. No, tiene una relación muy buena, muy buena. Me sorprendió también cómo tira el motor este. Dios, parece que no tiene fin. Le empiezas a abrir y empieza a subir de vuelta, vamos. Cuando piensas que ya tiene toda la potencia, aún le queda tirón a la moto para salir, Es una pasada. Apenas que llevo los neumáticos, ya te digo que es que no puedo pasarme porque no me quiero dar ningún susto. Ahora derecha. Bueno, espero que no me llueva, es que hay unas nubes ahí más negras, porque he salido yo así muy de sport, ¿sabes? A ver que hace buena temperatura, pero claro, como llueve me toca meterme debajo de algún sitio, no me quiero mojar. Y el pluma este, como se moja, pareces un pato mojado, vamos. Bueno, yo llevo una cazadora, llevo el forro polar ahí detrás, ahora que me acuerdo, o sea que... Bueno, voy a hablaros de la aerodinámica de la moto. La aerodinámica que tiene es mucho más que suficiente, a mí me sorprendió. Después de ir en la BMW, en la Adventure 1200, es que llueve ni te mojas, vamos, te envuelve súper bien. Vas a 120 hablando con el de atrás así, es una pasada. Yo pensaba que esta se me quedaría un poquito corta y le iba a poner la pantalla ya alta. Yo estuve a punto y al final dije, bueno, voy a probar. Os puedo decir que más que suficiente. Yo con mi 1,80, los que miráis eso, de ahí para abajo no tenéis ningún problema. Bueno, si la llevas alta hay un problema, y el problema es que claro, ya ves a través de la visera. Al ver a través de la visera, pues cuando se te llena de barro, se ensucia, los mosquitos, pues tienes que pararte a limpiarla, al final no te para y vas viendo ahí entre mosquito y mosquito, y mal. Y luego pega el sol de cara, ya sabéis el problema, ¿no? Igual que la visera del casco, si la llevas sucia. Pues lo mismo, ya tienes la visera del casco más la visera esa. Y para hacer enduro y todo, pues es mucho más cómodo un parabrisas más bajo, ¿no? Entonces, bueno, con este me va perfecto. Así que no me ha hecho falta cambiarlo y va muy bien. Y luego aerodinámicamente te envuelve muy bien. Me ha sorprendido lo bien que te envuelve la moto. Estos agujeritos que lleva ahí, por lo visto, y bueno, pues la verdad es que va muy bien. Otro problema es el casco. Yo llevo un casco de visera que me gusta mucho porque aparte cuando hay sol bajas y la viserita está regulable y te evita, cuando tienes kilómetros y kilómetros con el sol de cara, pues que no te quedes ciego, ¿no? Y que puedas ver. Pero cuando vas deprisa, si no te envuelve bien, pues te va levantando el casco y se te va poniendo el barbuquejo en los ojos que no ves nada. Y es súper incómodo. Pues nada, yo con esta visera, con la altura que tiene, que es la de origen, ni un problema. Hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Son detalles, ¿no? Que dices, joder, por ejemplo, ¿por qué no llevas esta moto unas llantas tubeless, ¿no? Y dices, bueno, porque para meterte por campo es mejor que no sean. Sí, es verdad.
Pero claro, la mayoría de la gente que se compra esta moto no la usa solo por campo. Es una moto mixta para también hacer carretera, porque para hacer solo campo, cómprate una más pequeña, una 250, es una 125 si quieres. Pero es muy cómodo cuando pinchas, arreglar una llanta tubuless se hace en un momento, y de otra forma pues tienes que desmontar la cámara, te va a pasar de noche en el peor momento, lloviendo, y vamos, y cuanto más prisa tengas. Yo llevo tubuless, pero no obstante suelo llevar cámara delante cuando son países en los cuales voy a meter bastante por pista. ¿Por qué? Porque se destalona mucho. Sabéis que tenéis que bajar las presiones, y cuando bajas las presiones, por la de atrás aguanta muy bien, no he tenido problema, pero la de adelante con una piedra se destalona, pierdes el aire y ala, te has quedado sin aire en la rueda. Entonces tienes que llevarla un poquito más hinchada, y más hinchada adelante, pues la moto va fatal. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, esta y todas. Cuando vas por pista con la rueda, con la presión que normalmente llevas en carretera, vas muy mal, muy mal. La moto cambia totalmente. ¡Ah, curvitas! ¡Qué bueno, ¡Qué rico! Bueno, pues eso es un tema también que 2020, las África 2020 ya las llevan tubuless, también lo han cambiado. O sea, como os he dicho, es que van cambiando, vamos. Yo prácticamente me he dado cuenta que todas las cosas que yo le vi a la moto en el modelo 2020 que yo la he probado, es que se las han cambiado todas. Por lo cual, aunque hay cosas que no me gusta, que no sea opcional, no sé si es opcional o no, el embrague hidráulico y el acelerador electrónico en el 2020, me parece que viene de serie. No sé, tengo mis dudas. Esta moto yo la quería manual, la quiero contra más simple mejor, a más simple y menos cosas que se rompen. Entonces, si se te rompe el cable del acelerador, que se rompe, pues bueno, a mí no se me ha roto aún, desde luego, pero se te rompe en un momento que no tienes tiempo para cambiarlo, pues muy sencillo, sacas el cablecito y vas estirando, como hemos hecho todos muchas veces. Bueno, yo por lo menos algunas ya, y con eso llegas, y luego ya tranquilamente lo cambiarás, no te quedas tirado. Un acelerador electrónico se te estropea y a ver quién coño te lo arregla, depende de dónde estés, ¿sabes? Y es que además no sales ya, no sales. Y la electrónica es la electrónica, y cuando falla, falla. Y luego aparte, una caída. Una caída es la cosa más normal del mundo en un motorista, que se mete por pistas además. Pues ¿qué ocurre? Esto con nieve tiene que ser divertido, esta curva, Pues te caes. ¿Cuántas veces te has caído? Se ha doblado el manillar, el puño se ha metido para adentro. ¿Y eso qué ocurre? Porque te cargas el acelerador electrónico de un golpe, ya te has quedado tirado, y es que ya no sales de ahí. Qué problemón. Así que acelerador manual. El embrague, pues 3/4 de lo mismo. Un embrague hidráulico lleva un mecanismo, va muy bien, es muy suave, pero es una cosa más que se puede romper. En el embrague de cable, pues se te rompe el cable. Yo llevo pasado uno ya. Es una cosa muy recomendable también, que os aconsejo cuando tengáis que desmontar, porque desmontar todos los plásticos es un coñazo. Cuando tenéis que desmontarlo para algo, que os dejen un cable pasado del embrague. Cuando rompéis el embrague, solo tenéis que enganchar aquí y enganchar abajo, y ya está, solucionado el tema, ¿sabes? Ya lo tienes solucionado en un minuto. Y para llevar el cable de embrague de repuesto guardado debajo del asiento, pues llévalo pasado ya, porque es recomendable llevar cable. Yo siempre llevo para el acelerador y para el embrague uno, pero te digo, el del embrague ya lo dejáis pasado. ¿Todo bien? ¿Bien? Debe estar esperando a alguien. Mirad, aquí todas las casas tienen su leñero con leña para el invierno, porque muchas calefacciones van con leña. Entonces, ahora es la casita que no tiene ahí toda la leña cortadita, puesta, ¿veis? Los leñeros esos. Y como aquí otra cosa no, pero leña, la que quieras, ¿sabes? Ya mucha casa de madera, muchos aserraderos, en fin, van repoblando, y esto está, vamos, súper poblado de bosque, Bueno, sabéis que el día 4, o sea, dentro de 4 días, ya nos abren todos los comercios aquí en Eslovenia, menores de 400 metros. Ahora tengo que tomar una cervecita en un bar ya. Creo que los bares también los abren ya, me parece. He visto una pista ahí que yo creo, hasta que llevo los neumáticos. Qué leche, me voy a meter un ratito, despacito, con buena letra. A ver, que estoy harto ya de carretera. Será la falta de costumbre. Es por aquí.
No sé dónde irá, pero vamos a verlo. A ver, con cuidadito, Vicente, que va sin rueda. La de adelante no está mal, pero la de atrás está... Oh. Qué bosques, qué bonito, Dios mío. Que llovía anoche y está mojado, ¿sabes? Hay un barrillo, Guarrindongo. ¿Ves qué barrillo hay? ¿Cómo se va? Dios, joder. Y aquí hay otra pista que va para allá, otra para allá. Esto está lleno de pistas, Yo creo que vamos a salir un día, a ver si le cambiamos los neumáticos y vamos a salir un día por aquí a hacer pistas con las motos vacías, sin nada. Ahora, ¿por dónde? Pues por aquí mismo, ¿no? ¿Qué pone aquí? Como está en esloveno no entiendo nada. Oña, casta, probada, lasto, no sé qué. ¿Qué será eso? Ni idea. El próximo capítulo será de Túnez otra vez. De vez en cuando os hago un lapsus. Qué bosques, qué bonito, Bueno, otra cosa que hemos hecho ya de mantenimiento a la moto, lógicamente, aparte de, como os he comentado, los cambios de aceite y filtro, son las pastillas. Lleva, en estos 50.000 kilómetros, lleva un juego de pastillas atrás y dos delante. ¿Por qué lleva dos realmente? Pues lleva dos porque el primero que le pusimos, el primer juego de pastillas que le puse fue en Túnez, no llevaba recambio, un fallo técnico, y me hicieron unas pastillas allí, vamos, que ya lo veréis en un vídeo, pero bueno, ahí están. Me hicieron el papel, me sacaron de allí y bueno, y le hice 20.000 kilómetros a las pastillas, o sea que... Y luego se las cambié. No, yo, a ver, luego me liaré o no me liaré, no, por aquí, por la principal. Bueno, tema de pastillas. La moto lleva dos juegos de pastillas, dos delante y una trasera. Primero le cambié las delante. En Túnez no tenía recarga, a esa le hice unos 20.000 kilómetros. Luego le puse otras pastillas nuevas delante y fue cuando perdí el aceite de las horquillas, se me contaminaron, son las que llevo, están para cambiarlas porque están contaminadas, pero las sigo aguantando ahí. Y luego la que le puse, y una que le puse atrás a los 40.000 o eso, y ya está. Y es que no se me ha roto nada de la moto, o sea, ¿qué voy a decir? Y ni en las caídas, mira que me he caído veces. Bueno, las maletas, ya es el segundo juego de maletas. La primera murieron, Fernandita me ha atropellado 3 veces, ya lo veréis en los vídeos. Sí, claro, me arrancó la maleta, aparte de las caídas, que ya se había roto un plástico, etcétera, etcétera. Pero bueno, principalmente fue eso. Ya veremos si luego me aclaro para volver, ¿sabes? Porque... Bueno, pues esto es el pequeño tutorial que os he hecho de lo que me parece a mí la moto. Espero que os haya gustado. No os he hablado de datos técnicos porque, como os he dicho, los podéis encontrar en muchísimos sitios. Y bueno, he preferido hacerlo en la moto ya que hoy es un buen día, por lo menos para nosotros, supongo que para vosotros cuando suelten también. Aquí ya podemos ir a todos los lugares de Eslovenia, podemos recorrer el país y bueno, ya que muchos de vosotros no podéis aún, pues espero que hayáis viajado conmigo en la moto, que lo hayáis sentido. No podéis oler los aromas ni el viento daros en la cara, pero echar un poquito de imaginación y pensar que habéis estado aquí montado conmigo en la moto. Pues nada, espero que os haya gustado y os espero en el próximo, que os explicaré de todos los accesorios, toda la preparación que le he hecho a la Africa Twin para dar esta vuelta al mundo, que no sabemos cuándo terminará, pero como nos vayan parando mucho, paraditas así de 3 meses, mal lo tenemos. Así que un abrazo a todos y os espero en el siguiente vídeo.